Continuamos después de la presentación de este grupo de Guapi que han podido escuchar a través de la transmisión audiovisual y para el público vivo presente en Exportesanías 2021, los tambores, en fin, pero las letras. Fíjense algo muy valioso de los grupos que estamos presentando, la franja de sonidos de origen en la Rueda de Saberes aquí en La Troja, y es la posibilidad del relato que ellos mismos establecen, inclusive antes de tocar, antes de intervenir, presentan los instrumentos, hablan de los materiales que están hechos y hoy se detuvieron especialmente en contar el origen de las letras, cómo el café, cómo ciertas actividades cotidianas los llevan a ese universo musical y a hacer unas creaciones pues muy personales. Aquí en Artesanía Viva exploramos los 15 programas y proyectos que articula Artesanías de Colombia, una entidad que el año que viene, en marzo, está de cumpleaños, van a ser 58 ya. Eso, pocas personas al interior de Artesanías de Colombia tienen la memoria totalmente nítida porque obviamente se han ido sucediendo las generaciones, pero hay varias personas que llevan muchísimo tiempo. Ángela Galindo, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Rocío, ¿cómo está? Ángela Galindo es de las que ha tenido doble etapa en Artesanías de Colombia, una primera y una segunda. Hoy en día se desempeña como cabeza del programa de moda y joyería. ¿Cuáles han sido esas dos etapas? Porque no llegan a los 58 años de memoria, ni más faltaba. Pero... No. La primera etapa como contratista, bueno, una etapa que fue paralela cuando trabajaba en mi taller como artesana además y hacía asesorías en comunidades artesanas, y la siguiente etapa es ahorita ya como coordinadora del programa de moda y unidad de formación. Estamos hablando de Ángela Galindo, que es especialista además en tejido e en telar, que la ha llevado además a sorprenderse con las innovaciones en territorio, en materias primas muy diversas, porque inicialmente me imagino que en los telares, cuando trabajaba de manera propia, había lana y había algodón. Sí, había una oferta de algodón además deliciosa en el país. Era muy rica y como que ya no se encuentra en la misma disposición este material. Lana también ha escaseado mucho por estos momentos. Era muy rico trabajar en materiales naturales. Seda también estaba muy abundante. Y sí, se ha acabado mucho estas producciones abundantes de estas fibras naturales. Pues a nivel nacional, sin embargo hay una reactivación, bueno, en el caso del algodón evidentemente, pero le encontramos en las comunidades que justamente cuando ponen en la mesa esa conciencia ambiental, estamos viendo que los mayores aliados que quizá tienen no solamente Artesanías de Colombia, sino el mercado en particular de vestuario en el capítulo moda, son ellos, ¿no? Con los que se puede cuidar la materia prima, la recuperación e inclusive pensar en alternancias para favorecer que se estén dando. Está también con nosotros Leila Molina, la coordinadora del laboratorios, porque hay que decir en plural, innovación y diseño. Yo me acuerdo una época, Leila, donde uno intentaba memorizar cuántos laboratorios había y siempre se hacía un lío porque iban incrementando muy rápidamente. Esto comienza en 1998 y de repente ya tenemos el mapa de Colombia y ya podemos hablar de 32 más Bogotá. ¿Está correcto? Sí, Rocío, muy buenas tardes. De nuevo, mil gracias por la invitación. Efectivamente, ¿no? Mucho tiempo fueron, pues digamos que el origen de los laboratorios se dio en Pasto, en Armenia, después se amplió a todo el eje cafetero y bueno, bien lo dices, en algún momento eran 7, 12, 14, como que uno siempre estaba dudando con la cifra, 32 más Bogotá, ya vamos a cubrir el territorio. Tenemos la cifra cerrada, pero mire un ejercicio, Leila. Aquí tenemos el mapa de la Colombia Artesana, es un mapa geográfico para que se hagan una idea en una de las paredes laterales de la cabina digital de La Troja, y hemos ido poblando con la huella de todos los participantes en los programas este país y nos hemos dado cuenta que hay una atención que le debemos al oriente. Quisiera sumarla a esa especulación.
¿Por qué nos ha costado tanto? Lo hemos hablado en términos de geografía, pero digamos, en este momento pensar en que hay 32 laboratorios activos, ¿todos trabajan a las mismas velocidades o justamente por haber llegado más tarde a algunas regiones, esos van a tener una velocidad especial? Justamente con el proyecto Expedición Orinoco estamos empezando a cubrir de una manera más sostenida, digamos. También podemos hablar de la intensidad, ¿no? de continuidad y de intensidad en la atención. Definitivamente el Oriente sí ha sido una zona en la que hemos estado menos presentes, nunca ausentes, quiero decirlo también, tal vez a través de proyectos antes, pero los laboratorios llevan realmente con Expedición Orinoco en Arauca, en Casanare, en Bichada, tal vez unos 2 o 3 años de atención continua. Antes se atendían desde Meta. Las realidades son distintas, vamos a ir hablando sobre eso y qué áreas se impulsan en mayor o menor medida según qué criterios. El siguiente invitado, que es además compañero de mesa aquí presente, cosa que nos agrada muchísimo, me voy a ahorrar un minutito la presentación porque quiero invitarles primero a viajar por el mapa artesanal de Colombia, una nueva iniciativa, una de las 12 rutas y que nos va a llevar a un territorio que es el propio de nuestro invitado y además con una persona muy especial vinculada además emocionalmente a él. Eisen Ramos y Teresita Jacanamejoy. Habla como todo un sabio, pero apenas está en sus 20s. Será la experiencia de vivir dentro de una nutrida familia Kamenzá que le ha inculcado todo lo que sabe y más. Eisen es hijo de Teresa y hermano de Olga, Hernán y Wilson, primo de Weimar, sobrino de Arturo y Miguel y nieto de Josefa, quien lo trajo al mundo como partera y sembró la placenta que le daría el arraigo a su territorio en el valle de Sibundoy. Habla de su familia con pasión, porque sabe que es su extensión y heredero y que hablando de ellos, habla también del pueblo Kamenzá, que traduce al español hombres de aquí mismo con pensamiento y lengua propia. Cuenta que la naturaleza de esta comunidad indígena es la de compartir y conservar la lengua y que dentro de esta idea también se integra aquella del curarse a uno mismo y a su familia, que es la comunidad misma, como un gesto de pensar en el otro. Curar significa sanar los dolores del cuerpo, claro, pero también significa conectar el pensamiento con el corazón y el alma. Y allí el tejido adquiere un sentido específico, pues usar las manos es tejer desde el Ainanokan, desde el corazón, pues allí reposa todo lo que somos y podemos dar y recibir. Con el tejido se conectan las personas y las ideas, se aprende y se enseña, se recuerdan y cuentan las historias, se enaltecen las memorias y se proyectan futuros, se convoca. Esta es la misión que estableció con su familia al fundar en 2016 el espacio Curarte, su propuesta de curar con el arte, a través suyo, ya sea desde la medicina, con el remedio del yagé, la música y la artesanía en chaquiras. Buscan que su proyecto se convierta en una escuela de pensamiento. Para ellos, la mezcla de estas 3 esferas es esencial para encontrar el equilibrio vital. Teresa, su mamá, es una lideresa de la comunidad Kamenzá, como también lo fueron su abuelo y lo son sus tíos, ambos taitas o médicos tradicionales que hacen de la toma del yagé parte del ritual de sanación. Además, hace más de 18 años, esa mamá fuerte creó la cooperativa de cultivadores de plantas esenciales y aromáticas del Putumayo. Todos le están apostando a la siembra del saber entre los más jóvenes, como una posibilidad de quedarse en el territorio y vivir de la puesta en práctica de sus creencias y vocaciones sin tener que irse del Putumayo por falta de oportunidades. Eisen es consciente de la apabullante globalización que pone en riesgo la continuidad de las costumbres, pero no la quiere calificar de negativa, solo asumirla como una realidad. Y por el contrario, fortalecerse como indígenas combinando el mundo ancestral con la galopante velocidad de Occidente. Sabe que allí radica una potencia sobre la cual las nuevas generaciones deberían transitar. Verlo y oírlo es sentir su convicción y saber que el legado estará a salvo. Ahora sí, a saludar a Eisenhower Jacanamejoy, que está aquí. Ve porque me había reservado la presentación, Eisenhower. Un saludo para todos y desde nuestro territorio, ¿no? Traer el mensaje para todos ustedes de hermandad y muy agradecido por este espacio de compartir.
Le cuento, Eisen, que el día que usted hizo la presentación musical con el grupo Curarte y sus compañeros, aquí en la Plaza de Arcos, en Corferias, en Bogotá, donde se celebra Exportesanías, se notaba algo de lo que describe la coordinadora editorial del Mapa Artesanal, Dominique Rodríguez, autora de esos textos, la voz que nos ha leído el perfil de ustedes. Eso de llevar un mensaje, traer una actitud, un cierto espíritu. Utilizaron para ello solamente instrumentos, no había palabra. Sí, exacto, ¿no? Uno busca como las maneras de llevar ese mensaje. Y nosotros lo hicimos por la música, por el sonido de viento, la instrumentalización también, que nos conecta también. Estando acá en Bogotá, en la capital, pero interpretando las melodías de nuestro territorio, nos sentíamos bien, ¿no? Y la misma gente también lo recibe de esa manera, ya que siempre llevamos en cada melodía, en cada artesanía, incluso en cada tejido, la esencia viva de nuestro territorio. Le podríamos pedir que nos comparta unos pequeños sonidos, porque veo que está cargando las flautas, y no crea, aquí en una cabina de radio, eso también crea mucho impacto y nos ayuda a sentir distinto. Esa es algo que siempre llevo en mi mochila, ¿no? La mochila de la medicina, la mochila de la música. Entonces es como mi arma, yo a veces digo, ¿no? Es mi arma para poder compartir. Siempre han dicho, ¿no? Usted donde vaya con lo que le han enseñado. Y me han enseñado pues el valor de la palabra y también las melodías, ¿no? Entonces, pues, ¿cómo se llama cada uno de los instrumentos que tiene? Este instrumento se llama antara, es una antara andina, que la tunda es natural y se la fabrica también en nuestro territorio. Y el viento es algo que decía un amigo y un hermano músico, que el viento nos trae el mensaje del alma, es como ese aire, como ese respirar. Y interpretando uno se conecta también con uno mismo y pues con mucho cariño una melodía. ¡Qué regalo! ¿Qué les dicen los espíritus desde el Valle del Sibundoy para traer aquí a Bogotá? Porque no en vano este reencuentro, este título que llevamos de Volvamos a lo Nuestro, en un ámbito como el de Curarte, con todo lo que ustedes trenzan, seguramente nos tienen algún mensaje, ¿no? Sí, es celebrar la vida, ¿no? Decíamos reencontrarnos, sabemos que pasaron muchas cosas, ¿no? En diferentes territorios, en las familias, pero nos ha dado incluso el espíritu de la naturaleza, el mismo universo, independientemente de las creencias religiosas, políticas e ideologías, pero nos ha dado una nueva oportunidad de vida, de volvernos, más que a encontrar, volvernos a reencontrar con nuestro ser, con nuestro territorio, con el alma que siempre está palpable y es el reflejo, ¿no? de lo que somos. Encontrarnos en los pabellones, incluso a artesanos que solo nos hablamos incluso por medios virtuales, también con amigos, ¿no? Entonces como que también lo llena uno, porque en la presentación decía, ¿no? Siempre nos han enseñado a pensar en el otro, porque uno solo puede hacer las cosas, pero cuando está con el respaldo de la compañía, de una palabra, eso lo llena
gratificante. Escuchar las historias, ¿no? Las historias también de muchos que de pronto perdieron familiares y entender también, ¿no? Que la vida es prestada, somos pasajeros y estamos en el mundo, pero algún día tenemos que partir. Hay una canción que siempre la cantamos con mi hermano Weimar, pero se queda lo bueno, se queda todo, no se lleva nada, solo lo que uno vive se queda en el corazón. Entonces es como el mensaje que les queremos traer. De hecho, la presencia de Eisenhower Hakanamihoy aquí en La Troja, con Ángela Galindo, con Leila Molina, obedece también a hablar de ese sentido de comunidad y de colectivo. Porque si algo se trabaja desde laboratorios de innovación y diseño, desde moda y joyería, es justamente eso. Curarte tiene una ya experiencia importante, ¿no? Sí, ha sido muy, muy importante como ese compartir, ¿no? A veces hablábamos de co-creación, diciendo la palabra, pero yo les decía a unos diseñadores con los que hemos tenido la oportunidad de trabajar y también pues gracias al apoyo, como lo mencionaba, de Artesanías de Colombia, que nos ha dado esa oportunidad para visibilizarnos, ¿no? Y no visibilizar a Curarte, sino a los pueblos indígenas de manera general, pero luego a nuestro departamento, luego a nuestro municipio, luego a nuestra comunidad y ya por último somos Eisen, Teresa, Weimar, nuestro grupo Curarte, ¿no? Entonces siempre pensamos como de manera general para llegar a lo específico. Hemos trabajado con varios diseñadores, Diego Guarnizo, Manuela Álvarez, Wonder for People. Recientemente hicimos una colaboración desde la parte ya de Shakiras, intervenciones con Johnny Walker, unas intervenciones a unas botellas de whisky. Una edición limitada, absolutamente asombrosa. Creo, tengo entendido con una comunicación con Johnny Walker, que me contaban que era el proyecto más ambicioso en la historia de Johnny Walker para lo que ellos llaman, digamos, marketing o expansión de la marca, pero en conciencia con la realidad. Y acercarse al territorio los cambió a ellos también, especialmente a ustedes. Sí, es la forma de entender, ¿no? Y lo que decíamos, como aprovechar esas oportunidades. Y siempre hemos dicho, yo creo que Angelita es testiga de nuestro encuentro, de nuestro camino, como hemos venido trascendiendo. Somos jóvenes, una marca, también somos ya marca ante la superintendencia y eso nos ha facilitado, ¿no? Como esa visibilización también que siempre hablamos de nuestro pueblo y de nuestro pensamiento, ¿no? Porque incluso lo material se puede acabar, o una técnica artesanal se puede acabar, pero cuando uno le siembra en el pensamiento, eso es algo que ya nadie te puede quitar. Entonces de esa manera pues pensamos en interactuar también con los diferentes campos, ¿no? A nivel pues musical, a nivel de la medicina y también de la artesanía, que yo creo que es algo fundamental. Eso de incorporarse al territorio de la moda es una dinámica muy exigente. Ángela, las marcas que mencionaba Eisenhower son excelentes, tienen un trabajo de co-creación ejemplar, pero también han sido marcas que se han visto transformadas por este impacto. Usted que está siempre en la mitad del camino, viendo lo que pasa con las comunidades y viendo qué pasa con las marcas, ¿qué diría que en particular ha sido este ejercicio de Curarte con estas tres marcas en particular? Curarte ha sido un grupo artesanal que realmente ha asumido con muchísima madurez todo este tipo de relaciones con los diseñadores y con los diferentes proyectos que venían de moda. Porque están muy cimentados en sus conocimientos, en sus saberes, en su cultura. Entonces no es fácil tampoco para una marca de diseño o a cualquier proyecto que tenga como que esté dentro del sistema moda, llegar y generar como contratiempos internos o de pronto dudas a nivel cultural. Ellos siempre son muy sostenidos, definitivamente ellos tienen sembrada la palabra, su cultura, tomo tu palabra, Eisen, y entonces con ellos las comunidades, los diseñadores, las marcas aprenden primero el respeto que debe ser de parte y parte, no hay jerarquías, eso sí es un trabajo colaborativo en donde no hay una imposición sino un diálogo continuo,
además con muy buenas prácticas, pero es muy importante esta postura del Grupo Curarte para asumir todos esos retos. Además hay una anécdota por ahí de los famosos tacones, de unos zapatos de la marca maravillosa Wonderful People, que tiene una conciencia social en su modelo de negocio enorme, pero que se acercaban. Ustedes les pusieron los límites también muy claros, así como son de generosos y abiertos, pero también los límites, y se acercaron ya con una inquietud terrible a preguntar si era un atrevimiento de pronto proponerles hacer intervención en Shakira sobre los tacones de madera, y que ustedes fueron muy simpáticos, muy frescos en la respuesta, ¿no? Sí, es una anécdota, ¿no? Que nos trajo también como comentarios buenos. Ilustradora, también, ¿no? Pero de todo también esto. Comentarios no tan buenos y otros, digamos que malos, ¿no? Pero en medio de esa crítica, nosotros adoptamos la postura de recibir esas críticas constructivas que nos hacen construir nosotros de una mejor manera. A los comentarios no hicimos caso, ¿no? Entonces nos decían allá, ¿qué posibilidad hay esto de hacer? Nosotros, pues bueno, hagámoslo, ¿no? O sea, desde el punto de vista técnico, hagámoslo. Sí, porque no había problema, Maquis no había visto nunca como eso y tenía esa idea de querer hacer algo y nos encontramos en La Maloca, recuerdo, cuando al otro día, yo en esa misma tarde como que surgió la idea y yo iba a acompañar a mi mamá y a las artesanas de Shakira, yo no iba para hacer esa intervención de tacones. Y luego empezamos como a conversar, a interactuar, y yo le digo, se la puede hacer, le digo, pues un comentario nomás. ¿En serio? Y me pasaron el tacón en madera, me lo llevé a la casa y al otro día lo llevé pegado ya. Así quedan. Y como la emoción de ellas, de ver ya, lo tenían en el papel, pero luego de verlo ya así físico, pues se llegó pues al acuerdo de realizarlo. Y teniendo en cuenta también como la simbología, ¿no? Entonces algo que nosotros decimos que debemos ser como coherentes también. Una simbología que hicimos era el símbolo del maíz y decíamos como que armar ese concepto, bueno, si va a la tierra entonces queremos dejar esa semilla y esa semilla tiene que ir a la tierra, incluso qué más desde la cosmovisión, incluso dos conceptos que son bien importantes y lo hemos traído también para compartir acá en nuestro stand, cosmovisión y cosmogonía. Cuando se habla de cosmovisión es la manera como vemos la vida, ¿no? Los momentos, pero ya cosmovisión es como desde las comunidades, cosmogonía, como desde las comunidades entendemos esa parte espiritual, ¿no? Y nos conectamos no solo con la parte material, sino con el espíritu, el universo y todo ese saber ancestral. De esa manera, pues como que armamos nuestro concepto y con unas bases fundamentadas, con unos cimientos fuertes, teníamos cómo respaldar lo que hicimos, ¿no? Porque también era una decisión de parte de nosotros como grupo. Esta anécdota es muy, digamos, muy relevante, porque puso en juego absolutamente todo, hasta la estabilidad de la relación. Exacto. ¿No? Leila, quería que escuchara toda esta parte, porque en sus miles de historias seguramente este pedacito no lo tenía por qué tener presente, pero tiene mucho que ver con un tema que ha sido inquietud compartida en estos micrófonos y es ahora con sellos de calidad, con el sello hecho a mano, por supuesto, con denominaciones de origen, con estas autenticaciones, reconocimientos públicos. Las comunidades étnicas tienen que ponerle también, o no tienen, sino que deben tener derecho a ponerle coto a la relación comercial que establecen en la cocreación también, que lo hemos hablado, es decir, la norma también tiene que entender que en las comunidades haya un saber que no puede ser ni reconocido, ni medido, ni tipificado, ¿correcto? Así es, Rocío, y lo hablábamos en estos días, es una reflexión constante que debo decir no aplica únicamente a las comunidades étnicas, sino a la artesanía en general. Y es que nosotros aquí fundamentalmente estamos hablando de herramientas para mejorar la comercialización, también para proteger los derechos de las comunidades. Si hablamos de cocreación y estamos hablando de igualdad, entonces también tenemos que proteger los derechos de esos otros creadores, de diseñadores, de personas que se acercan a la comunidad y por supuesto de las comunidades. ¿Qué es lo que finalmente no puede o no debe ser comercializado?
que no es objeto de comercialización ni de intercambio. ¿Eso quién lo define? Cada comunidad. En nuestro ejercicio como diseñadores, y yo voy a hacer aquí referencia a una anécdota bien linda con la comunidad Wayuu, pueblo hermano de Eisenhower también, y es que cuando uno hace aproximaciones y puede entrar al interior de la comunidad, yo tuve la posibilidad de ver, por ejemplo, la manta mortuoria de los Wayuu, esa es una pieza maravillosa, y he visto diseñadores tratando de comprarla, que me parece que pues es una pregunta elemental, ¿no? ¿Usted vendería la manta en la que va a envolver el cuerpo de su mamá, o de su esposo, o de su hermano? ¿Lo haría por algún dinero? De hecho, intentarlo nada más ya es arriesgarse y poner en riesgo a esa persona que eventualmente en un momento de necesidad lo hace. Entonces, ¿cuáles son esos límites? ¿Qué podemos contar? ¿Qué no debemos contar? Insisto, ¿quién establece el límite? La misma comunidad. Y es un trabajo comunitario, porque dentro de la comunidad hay gente que puede estar dispuesta a hacerlo. Y esos casos los vemos constantemente, pero ese conocimiento no le pertenece solo a esa persona, le pertenece a ese colectivo. Entonces, de manera consensuada, la comunidad está lista para enfrentar esta dinámica comercial, que es tan buena, tan necesaria. Aquí estamos en el evento comercial que justamente busca llegar como a ese máximo nivel de comercialización, pero ¿hasta qué punto y cuál puede ser ese límite, no? Todo esto que estamos conversando viene a colación porque vivimos un contexto muy importante esta semana con la aprobación finalmente de lo que se conoce como la Ley del Artesano, pero que en realidad se llama la Ley de Fortalecimiento de los Oficios, Cultura y Patrimonio. Había habido una ley anterior de 1984 que estaba completamente obsoleta, Eisen. Le cuento que al amparo de esta ley, que ya está aprobada por Senado y Cámara, falta la rúbrica presidencial, va a existir el RUAC, que ha quedado aprobado, que es el Registro Único de Artesanos de Colombia, pero creo que esto puede ser muy relevante, sobre todo para la generación joven que usted representa. Se ha quedado aprobado la creación del Consejo para la Creación Artesanal Nacional. Es un espacio para aportar desde los artesanos, con voz y voto individual. Entonces, fíjense en estas nuevas dinámicas y al calor de lo que está aclarando Leila, de lo que usted ha vivido, lo que nos cuenta Ángela. Si usted tuviera un asiento en ese consejo, que no dudo que lo va a tener, a sabiendas de las sopitas que les ha preparado Teresa Jacanamejoy a estos hijos y lo que ha logrado con ellos, si usted estuviera en ese consejo para la creación artesanal nacional como hombre camchá, joven y al frente de un emprendimiento ya del tamaño de Curarte, ¿qué sería su primer aporte? ¿Qué le gustaría? Bueno, siempre hemos tenido como la convicción y la intención de desde trabajar paso a paso y con paciencia, ¿no? Entonces de ir construyendo. Algo que siempre hemos dicho, empezar desde la familia. Entonces yo tengo que esa intención, ¿sí? Puede ser muy grande, ¿no? Muy grande, pero empezar desde mi territorio primero, como a lo que tú decías, es cuestión de la comunidad. Sabemos que en las comunidades es difícil llegar al consenso para poder definir eso, porque son dinámicas incluso ya de ancestralidad que se llevan a cabo, ¿no? Y sentarse en las reuniones a veces de cabildo, pues yo digo, ¿no? Son todo un día para llegar a acuerdo, incluso para una minga o algo, porque somos diferentes familias y así seamos como de la misma comunidad, tenemos como ese diferente pensamiento en cuanto a las intenciones que tenemos, ¿no? Entonces yo creo que más como mirar ese logro a grande escala, que si bien nos va a favorecer como futuras generaciones, verlo desde la familia, y lo estamos haciendo, ¿no? Y conversando también con los diferentes artesanos, también han dicho, ¿no? que ellos también están como en ese proceso de estructurarse desde las bases, porque si de pronto yo me vengo y dejo mi territorio, entonces es muy importante y eso es lo que hace falta.
Yo creo que las políticas, incluso políticas sociales, políticas públicas, están en ese error, ¿no? Incluso el mismo Estado, porque se generan todo eso desde una oficina, pero no se va al territorio a entender y a comprender. Entonces yo creo que eso es muy importante, ¿sí? Escuchar también, dice, tenemos el derecho, pero también hay un deber como artesanos, incluso desde todas las dimensiones sociales, culturales, ancestrales. Entonces yo creo que eso como ir paso a paso, ¿no? No cambiar del totazo o así de una, pero sí se puede ir como haciendo la concientización. Claro, no, me refiero que de llegar con una agenda, pues obviamente va a tener que pasar por ese trabajo de base, ¿no? Exacto. Que está explicando. Pero si nos devolviéramos, vamos a hacer un ejercicio especulativo, porque están las personas como que pueden contribuir a aclarar qué podría pasar en una situación hipotética. Si el Consejo Nacional estuviera ya en marcha, se hubiera hecho ese trabajo de bases y en la agenda del día hubiera este tema que estamos conversando, de cómo las comunidades han de tener, digamos, protegidos y deben sentirse protegidos para poner sus propios límites a lo que desean o no comunicar con los artistas, con los diseñadores, inclusive con el propio público. Es decir, que el hermetismo cultural también es algo que es propio, especulando. Tranquilo, que aunque estos en micrófonos, aclaro que esto es simplemente una actividad, digamos, hipotética para entender cómo nos podríamos aproximar al problema, porque seguramente lo han conversado, ¿no? Lo del tacón dio seguramente origen a mucha conversación interna para ustedes. ¿Cuáles son los límites en la comunicación y en lo que se va a compartir con los pueblos que están por fuera, digamos, de la espiritualidad Kamsha? Siempre hay esa espiritualidad que tenemos, ¿no? Y lo mencionaba y lo tienen en Artesanías de Colombia, siempre han sido bien claros con los grupos artesanales. La misma comunidad tiene como ese límite, ¿no? De llegar y compartir. En nuestra comunidad existen también productos simbólicos que no podemos compartir porque son muy personales, incluso desde la medicina. No puede, porque todo tiene que llevar un proceso, ¿no? Entonces ver también, yo creo que cada comunidad tiene como esos límites, y esos límites también tienen que ir como en esa misma conexión también con las entidades territoriales de las comunidades, ¿no? Porque sabemos que existen también entidades que están en ese proceso de creación de leyes, de normas, que también pues apoyan a los pueblos indígenas. Entonces, sí, la comunidad tiene su límite, incluso los grupos artesanales han estado como en ese proceso también de ver lo que se puede compartir, ¿no? Lo que se puede, porque hay cosas que son sagradas y pueden llegar a tener un valor económico, pero más allá de eso es el valor simbólico, es la existencia, no, es la reexistencia de uno como Camuntram. Pero fíjese que para personas que tienen que tomar decisiones todos los días de con qué comunidades vamos a trabajar, con qué grupos de diseñadores, explícitamente la pregunta para las dos, Leila, Ángela, con sus respectivos grupos, hacen una advertencia para tratar hasta un cierto punto contenidos culturales. Se menciona explícitamente, hay necesidad, supongo, de hacerlo, ¿no, Ángela? Sí, hay necesidad, sobre todo cuando hablamos de una simbología propia, que de pronto es usada desde el desconocimiento, y que realmente es mucho el valor que tiene a nivel cultural para la comunidad. Entonces es ahí cuando nosotros lo que procuramos son acuerdos en el uso de simbologías. En algún momento recuerdo un workshop con etnias en los que se crearon las simbologías propias entre la marca y entre la comunidad. Entonces es el caso en que se sienta esta misma marca Wonderful People, se sientan y comienzan a hablar sobre la lluvia, y a raíz de hablar sobre lo que significaba la lluvia tanto para la comunidad wayuu que estaba trabajando en este momento como la marca, comienzan a establecer como una serie de simbologías
que definitivamente eran un resultante de ese compartir, de ese diálogo entre estos dos contextos. Tanto es así que esa simbología, yo tuve la oportunidad de participar en esa discusión, inclusive yo puse por encima de la mesa la posibilidad de que dejaran de llamarlo simbología y lo llamaran dibujos. Dibujos, claro, ya. Porque no pertenecía al mundo del canás. Claro, Estaba ya en otro universo, efectivamente, donde el baile de la yogna y el juyá, todo intervenía simbólicamente, pero la traducción propia había podido quedarse en el territorio del dibujo, ¿no, Leila? Eso, usted que trabaja con diseñadores contemporáneos y protegiendo la tradición, ¿qué advertencia hace? Fíjese, Rocío, que para el caso, por ejemplo, de los equipos de diseño que contrata Artesanías de Colombia, hay un código de ética. Y es un código de ética que, además de estar escrito, es de obligatorio cumplimiento contractual para los diseñadores, ¿no? Y ese código de ética tiene que ver no solo con la forma de relacionarse, sino con el respeto por esos contenidos que la comunidad explícitamente solicite que no se deben difundir. De hecho, incluye orientar a la comunidad en esa misma reflexión, ¿no? La primera reflexión es sentarnos y, a través de la palabra, entender y poder expresar qué es susceptible de comercialización y qué no lo es. Y si hablamos incluso del ejercicio anterior a la comercialización, solo el de la difusión, solo poder mostrar los dibujos, los canás, las mismas historias, pues qué se puede difundir y qué no se puede difundir. Y digamos que eso es derecho exclusivo de las comunidades. A mí a veces me ocupa más bien el ejercicio libre que hacen diseñadores que llegan a la comunidad, pues que no hacen parte de un equipo, digamos, pues un equipo más estructurado, sino que de buena fe incluso pueden intentar ejercicios comerciales y están vulnerando esos derechos de las comunidades. Al final, creo que lo más importante es que la comunidad sea consciente, independiente de quién se acerque a trabajar con ellos, pues de esos límites. Y yo ahí me voy a permitir una reflexión, Eisenhower, pues que es una reflexión que hacemos mucho con los artesanos. Y voy a hablar de algo que ni siquiera es simbólico. Voy a hablar de algo que aplica a cualquier comunidad en el sector artesanal. Yo creo que un acuerdo mínimo de respeto es el acuerdo de precios en las comunidades. Fíjese que no estoy hablando de algo simbólico, pero ¿cómo es posible que al interior de una misma comunidad nos vulneremos ese derecho a mantener un precio justo para el producto artesanal? ¿Cómo es posible que no estemos de acuerdo? Y de hecho lo observo y lo digo de una manera respetuosa, pero ¿cómo es posible que yo esté dispuesto a vender más barato que mi compañero, que mi hermano, que mi vecino, solo para quedarme con un negocio? Ese tipo de cosas, esos acuerdos que también deberían ser sagrados, ¿no? O sea, yo como diseñador o como comprador debería saber que si voy a una comunidad es un único precio, que no depende de lo que negocie, que no depende de que le ofrezca a alguien, y eso es una forma de respetar la comunidad y de que la comunidad también esté muy bien organizada. En esa parte es un proceso de adaptación que se está llevando a cabo, ¿no? Porque si bien la artesanía en sus orígenes no tenía el valor plata, dinero, se lo hacía para ayudarse. Si yo tenía una ruana y la otra familia no la tenía para salir en el día grande, se la entregaba y él me pagaba con cuyes, con gallinas. Entonces vemos cómo también las comunidades indígenas han hecho ese proceso de transición, ¿no? De transición y de irse adaptando, porque también esto genera desde la parte económica también un tejido social, ayuda a las comunidades, ¿no? Para incluso solventar necesidades básicas de educación, alimentación. Entonces vemos que también en relación a todo lo que se está haciendo, la artesanía es una fuente de ingresos, ¿no? Porque nosotros no solo nos podemos quedar con la artesanía, porque donde dejamos el cultivo, el agro, donde dejamos las especies menores, incluso ya las nuevas generaciones, tenemos que buscar también esa manera de profesionalizarnos para de esa manera también aportarle a la comunidad. Aportarle porque tenemos que interactuar ya con ese mundo occidental, y lo decían en la presentación, ¿no? No llamamos mal a la industria, al comercio,
a la globalización como verlo de una parte negativa, sino como ser aliados y desde el respeto, desde las tradiciones y las buenas intenciones que tengamos, primero como persona, luego como hijo, luego como primo, luego como hermano, luego como perteneciente a una comunidad. Entonces ahí se va forjando y se va motivando también a las diferentes personas, ¿no? Y algo que decían de la simbología, ¿no? Así como antes las abuelitas miraban el maíz y decían, no, lo empezaban a tejer. Y por eso también hay una gran variedad en las simbologías, porque para un grupo puede ser el maíz, pero para otro grupo este es el ramo con el que se teje el castillo del día grande. Para otro grupo puede ser la lluvia, pero no, es el camino. Entonces vemos que en medio de la diferencia también podemos hacer un equipo, ¿no? Y eso es lo que le digo, desde los territorios, cómo fomentar eso. Y creo que lo estamos logrando porque se empieza desde la familia. Hay que ir concientizando, poniendo esos límites, y más que límites son códigos, ¿no? Yo me quedo más bien con la palabra los acuerdos que mencionaba Leila. Sí, sí, Rocío, creo que se trata más de acuerdos. De acuerdos. Y también, ¿no? Ahora, antes hacía los acuerdos, decía, no, bueno, le hago esta artesanía por de tanto y ya en la palabra, ¿no? Y ahora toca también tener en cuenta todos los contratos, ¿no? Y eso también nos... Pero yo creo que coexisten los lenguajes, ¿no? Porque creo que entre ustedes también sigue existiendo la palabra, inclusive no solamente en las comunidades indígenas, ¿no? En muchos sectores, digamos, sociales en Colombia, la palabra importa sobremanera, y luego viene la parte del contrato. Le iba a compartir aquí a Ángela también un caso de moda que me parece muy particular que lo hablemos, y es el sombrero, el tambalguarí, el sombrero guambiano de la comunidad Misak, que además es maravilloso, está elaborado en palma de Iraca, finísimo, puede llegar a tener, hagan de cuenta que esto es un sombrero que se despliega como en acordeón hacia arriba y tiene casi como una tarta nupcial. De hecho, es el sombrero que se obsequia a la novia en el momento de contraer matrimonio. Pero este sombrero, cuantas más capas tiene, es decir, cuanto más se despliega en acordeón, pues más sofisticado, en fin, también señala estatus, todo esto. Evidentemente es una pieza muy llamativa. ¿Y cuántas marcas de diseño han estado interesadas en trabajar el tambalguarí? ¿Y qué ha pasado con la comunidad, Ángela? Muchísimas marcas han estado interesadas, la comunidad ha llegado a traer unas miniaturas, a ofrecerlas como para comercializarse, pero realmente sucede lo que bien mencionan ustedes, la falta de acuerdos en la comunidad sí ha hecho que muchos de los integrantes de la etnia Misak sí realmente le vendan. Entonces, en esa medida, vuelvo y destaco lo de los acuerdos, porque no es una pieza que sea comercializable, al igual que... Es como la sábana mortuaria de la que hablaba Leila, ¿no? No, y sin ir más allá, las flechas para la comunidad Chimila, Rosetenaca, no, porque eso es lo que le trae su alimento, entonces no se puede comercializar. O sea, sin ir a herramientas, pues, a simbologías, ni a elementos de su... No, si nos trae la comida, nosotros no podemos hacer las flechas para venderlas. Entonces, pero la falta de acuerdo sí hace entre las comunidades mismas, y además están dispersas por varios territorios, entonces se hacen más difíciles esos acuerdos. Eso hace que de pronto se desvirtúe y que algunos caigan en la tentación de venderles por algún dinero. Eisen, al interior de la comunidad, hablando de acuerdos, ¿ustedes se consideran, si tuviéramos un termómetro, no sé si podemos hablar del pueblo Kamsha o de la comunidad, como a usted le gusta más bien ir yendo hacia la base de la comunidad asentada en el Valle del Sibundoy, en el municipio de Sibundoy, ¿se consideran una comunidad en un termómetro de un nivel de acuerdo que está bien fortalecido, que está poco fortalecido, que le queda todavía? Yo creo que le hace falta, ¿no? Le hace falta como estructurarse de una manera mejor, más colectiva, respetando también, ¿no? Porque cada grupo, como le decía, cada familia tiene como su línea y su forma de trabajar, ¿no? Su forma de trabajar,
porque viene como de esa herencia también, Claro. de esa herencia, pero sí hace falta como fortalecerse más, ¿no? Independientemente de los intereses, lo vemos de los intereses de pronto personales, ¿no? Sino que ir como también a la parte comunitaria. ¿Qué le están aportando los jóvenes como usted a esos acuerdos, a esos consensos comunitarios? Porque evidentemente en su estructura social los mayores son una palabra muy importante, pero ¿qué está suponiendo hoy el joven en el pueblo Kamsha? Esas iniciativas, ¿no? Decíamos que de pronto llegan diseñadores, lo mencionaban ustedes, pero también los jóvenes están tomando la iniciativa de crear también, de crear esos mismos tejidos e interactuar también desde ese punto, porque con lo que nos pasó también nos decían, ¿no? Que era buena como la intención, pero hubiera sido mejor si nosotros mismos hiciéramos nuestras propias prendas e interactuamos con el mundo occidental. De esa manera dijimos no, porque nuestra intención es colaborativa, decíamos, ¿no? Porque tanto como el diseñador va con su buena intención, tuvimos los acuerdos, y más que de la parte económica, nosotros lo que decíamos es visibilizarnos. Porque así como el grupo Curarte, luego otro grupo pudo acceder como a ese mismo, luego otro grupo así. Entonces no ser como cerrados, no, que solo Curarte, o no, sino vamos es por la comunidad. Una experiencia también de un artesano de Sibundoy que hace poquito estuvo en una feria internacional. Entonces también es un espacio donde desde su proceso, desde su trabajo, le está aportando a eso. Entonces yo creo que verlo de una manera así individual es bonito, porque cada uno desde lo que le han enseñado está sembrando. Claro, pero es que aquí viene el asunto de la tecnología, Leila, Ángela, y es que aquí las que tienen Instagram, Pinterest y demás, evidentemente no son las marcas de moda solamente, son las comunidades, de manera que cómo se están invirtiendo, cómo ustedes están percibiendo que se está cambiando el sentido de este carrusel de información colaborativa, cuando antes las marcas, antes me refiero hasta hace muy poquito, hasta hace 2 años diríamos, podríamos decir, ustedes me corrigen, las marcas, los diseñadores, los programas específicos que estimulan el diseño en diversas áreas en Artesanías de Colombia se dirigían a las comunidades con propuestas. ¿Cuánto está pasando ahora que de las comunidades se están haciendo esas sugerencias y lo que toca es salir a buscar a las marcas? ¿Cómo lo están manejando ustedes? No sé, la experiencia, Leila. Pues, claro, usted tiene una particularidad y es que usted es la que propone siempre. Pero de todas formas los laboratorios de innovación y diseño, y lo estoy viendo en el pabellón 4, ¿cuántas marcas se acercan a ver justamente qué pueden hacer con ustedes? Pero ¿cómo es el sentido de esa relación hoy en día más bien? Pues de hecho lo estamos viviendo muy. Un buen ejemplo lo veíamos hace poco en esta misma mesa con lo que pasó con Arquitectura Viva con Hunter Douglas, que es justamente la marca, esta gran marca, la que se acerca al sector artesanal en busca de soluciones diferenciadas también para especializar su oferta, ¿no? Entonces, toda la razón, Rocío, cuando afirmas que ese carrusel se va invirtiendo, ¿no? Y también lo mencionaba Eisenhower, y es que ahorita al final digamos que en esta búsqueda de transacciones horizontales, el interés, las comunidades quieren visibilizarse y lo están haciendo también, que la industria, el sector manufacturero se está interesando y quiere trabajar con las comunidades, ¿no? Yo lo siento muy fuerte, solo cito este caso, pero tengamos en cuenta, bueno, yo aquí no quiero generar demasiada polémica, volviendo al tema de los acuerdos, tengamos en cuenta que pues, digamos que la industria cuando saca cosas en sus redes, seguramente muchas de esas cosas ya están patentadas, protegidas y por eso están en redes, ¿no? Yo no creo que alguna gran marca saque un nuevo diseño muy libremente si no lo ha protegido previamente. Es la misma reflexión que deberíamos tener con los artesanos. O sea, ¿hasta qué punto usted también está protegido? Calma. Ángela, en el caso moda,
En el caso moda ha sido muy importante porque, Perdón, moda y joyería, ¿no? sí, moda y joyería, ha sido muy importante porque definitivamente, no, ¿cuál pospandemia? Que estamos en pandemia, pero toda esta situación que nos pone o nos obliga a abrir casi que la omnicanalidad, pues hace que las comunidades se vean obligadas a entrar en unas dinámicas absolutamente diferentes. Y nosotros nos vemos, bueno, y eso nos exige a nosotros unos ejercicios de llegar, acompañar esos procesos, y cada vez son más autónomos en contar sus historias, en llegar a sus mismos clientes. Ahora ellos pueden seguir a las marcas que les interesa, entonces sí se están acercando. Y hemos hecho un trabajo bien importante en acercarlos a todo el manejo de las TICs. Y hoy en día están haciendo ventas ellos solos de sus producciones, y ya cada vez es menos la asesoría. Entonces creo que ha sido bien importante todo esto que ha pasado y que se nos obligó pues a tiempos inimaginables, pero que ha abierto unas puertas. Que ha sido una fortuna, pandemia, digitalización sí, y el triple salto mortal. Sí. Pero la colección Moda Viva, que anualmente se presenta desde 2015, yo creo que sí en 7 años ha demostrado no solamente el poder incentivar que la comunidad del diseño, fundamentalmente en el ecosistema moda, todavía no los proveedores y los canales intermedios, pero sí el colectivo de diseño sea cada vez más permeable, sensible y abierto a interesarse en trabajar con comunidades artesanas. Por el otro lado, y de esto es lo que quiero hablar, comunidades artesanas con las cuales se ha desarrollado con el equipo de diseño especializado del programa de moda y joyería unas colecciones, unas cápsulas tan específicas que hablan tendencia de mercado, que entienden muy bien qué es lo que está pasando en el universo moda local global en este momento, que eso queda como capacidad instalada. Inclusive hemos podido constatar cómo estas comunidades artesanas no solamente tienen la marca que hacía mención Ángela, sino que también ellos mismos han evolucionado desde ese diseño que se realizó en colaboración, unas nuevas posibilidades pues también muy sorprendentes, ¿no? Estoy pensando en muchas comunidades, no quisiera sacar un ejemplo en particular, pero mire también cómo hay un otro carrusel, digamos, aquí estamos, mejor dicho, y con esto vamos a concluir, y por favor si me pueden contribuir a una reflexión a propósito de esto. Si teníamos una relación biunívoca antes planteada, pero muy claramente establecida, que de pronto desde la institucionalidad y eventualmente desde el mercado se llegaba a hablar con las comunidades artesanas, obviamente ellas respondían, pero esto ya se despelotó. Digamos, no sé si esa es la palabra, pero Ángela. No, se generó un diálogo al final. Por fin, que sí. Que sí, no lo decía en términos de desorden, ¿no? Que es equitativo, que tiene la misma posibilidad, tiene la misma nube en donde meterse. Entonces es un diálogo muy bello y ha traído unas consecuencias para la sostenibilidad económica, por decirlo así, de las comunidades bien importantes. Es muy importante, y quiero como hacer la anotación, es muy importante estos trabajos colaborativos con marcas de diseño, porque estabilizan mucho las entradas económicas de estos grupos artesanales. No tienen que limitarse a la feria o de pronto a ciertos momentos picos en el año, sino que van regulando más aquellas marcas que realmente se quedan con las comunidades, que no es cuestión de una moda ni de una técnica que de pronto se me ocurrió meterle a un bolso, sino que realmente se llegan al interior de la comunidad y comienzan a construir de ahí unas relaciones importantísimas. Esto es muy importante para la economía y como para toda la sostenibilidad económica de los grupos artesanales. Sí, yo pienso que eso fue muy importante, ¿no? Como, bueno, si bien existían las relaciones, pero entrelazarlas fue lo mejor, ¿no? Decíamos, hemos hecho las colaboraciones y fue desde el año 2018. Hemos venido trabajando con esas 3 marcas y lo que decimos, ¿no? Nosotros nos dicen, le dan el valor, las marcas, le dan ese valor porque Artesanías de Colombia ha hecho ese trabajo
de decir estas comunidades, pero vengan, conozcan la historia, o incluso vayan al territorio, conozcan a las personas, interactúen, siéntanse en parte de esa comunidad y decimos bienvenidos a nuestra familia Curarte, a nuestra familia Camuntra. Y ellos han entendido como ese ideal también y le dan ese valor a nuestra artesanía, le dan ese valor. Nosotros nos sacamos piezas de una colección a grande escala, que sean 100, 200, ¿no? También nos damos ese tiempo para hacer cada tejido o cada producto con ese sentir y para no perder esa esencia. Recuerdo que Diego Guarnizo nos hizo hacer unos trajes y él los tiene con todo ese respeto, con todo ese valor, los tiene como los pectorales largos. Sí, como una ofrenda también y agradecimiento al territorio, a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios. Entonces yo creo que esa es una de las relaciones más bonitas que se han tejido y han hecho parte de esta misión en nuestra vida, que es venir a vivir esa vida y compartir. Y parte del acuerdo también que ha implicado todo esto ha sido que las propias comunidades con las marcas han entendido que los diseños colaborativos compartidos también son confidenciales, que no se le puede hacer tampoco a cualquiera, pero sí ha habido evolución. Por último, Leila, un comentario, Lie Delcourt, que es una analista de tendencias de moda, pero yo diría de mundo, tiene mucho que ver también, ha impactado profundamente el mundo del diseño en todo orden, no solamente el de moda. Habla en su más reciente informe sobre la circularidad, no entendida desde el punto de vista ambiental, sino la circularidad social, ¿sí? Cómo podemos ser partícipes, digamos, de una conversación mucho más amplia que enriquezca las visiones. Y de hecho en 2019 La Troja nació un poco como con ese espíritu y van encajando todas estas piezas. Pero su reflexión a propósito de que no es despelote, ya nos lo ha aclarado Ángela, es un diálogo mucho más amplio. Pues yo debo decirle, Rocío, que a mí me encanta el término despelote. ¿Por qué? Porque creo que cuando hay despelote esto quiere decir que hemos logrado cosas. Yo voy a retomar una palabra de un muy asiduo participante de esta mesa, que es Juan Carlos Pacheco, y él siempre habla de detonar dinámicas, no solo en las comunidades de artesanos, en toda esta estructura circular de creativos, de comercializadores, de consumidores. Qué bien que haya despelote, qué bien que haya interés, que haya reflexiones, que haya preguntas, que haya algo de desorden, porque al final, y no lo digo desorden en un mal sentido, sino me refiero a que generar todas estas reflexiones, estar sentados en esta mesa, tener tan diferentes participantes en estas reflexiones, enriquecen este trabajo. Este trabajo de relacionamiento entre diferentes áreas que empezó con Diseño Colombia, que ha venido fortaleciendo Moda Viva, que es lo que estamos haciendo en laboratorios y con todas las estrategias, nos indica que hemos logrado algo que mencionó Eisenhower en su primer reflexión. Estamos sembrando el pensamiento y es una tarea que no se hace en primera persona. Sembrar el pensamiento es colectivo, todos estamos reflexionando. Y ese resultado está aquí planteado en toda esta diversidad de objetos, de pensamientos, de construcciones y de reflexiones. Que viva el despelote. Qué bueno que estemos generando ese despelote. Bueno, por lo menos le hemos puesto una definición. Está muy buena. Al despelote. Espero, dicen que se lo pueda llevar esto a la comunidad, especialmente a su mamá. Además, muchos saludos. Quiero dejarle el micrófono a Eisen para que despida este programa en lengua kamsha. Bueno, Aslupai y Yetskapa Millán, Ainanokan, Aslupai, Ainanokan. En palabras, muchas gracias, todos somos familia y gracias desde el corazón y para el corazón.